Saludos comunidad. Hoy les traigo un nuevo video con relatos verdaderamente aterradores que no los dejarán dormir. Si les gusta de los relatos, dejen su like, suscríbanse al canal, porque estos relatos lo merecen, y comenten desde qué lugar del mundo nos están viendo. Mi trabajo me exigía estar cerca de unas comunidades para un proyecto de desarrollo agrario. Alquilé una pequeña casa de adobe a las afueras del núcleo principal del pueblo. Era una construcción sencilla, con un techo de teja a dos aguas y un pequeño patio trasero que daba a la ladera de un cerro. La casa tenía dos habitaciones, una sala que también usaba como comedor y una cocina. Los muros eran gruesos. Mantenía el interior fresco durante el día y conservaba algo de calor por la noche. Las ventanas eran pequeñas con marcos de madera y sin vidrio, solo postigos que se cerraban desde adentro. El pueblo era tranquilo, la vida allí seguía un ritmo marcado por el sol. La gente se levantaba antes del amanecer para ir al campo y al caer la tarde las calles se quedaban prácticamente vacías. Por la noche el silencio era casi total, interrumpido solo por el sonido de los insectos y, a veces, el ladrido lejano de algún perro. Las primeras semanas fueron de adaptación. Me acostumbré al aire frío de las mañanas, al olor a leña quemada que impregnaba todo y a la cadencia lenta de la vida local. Mis vecinos eran una familia que vivía a unos 50 metros de mi casa. Un matrimonio mayor, Hilario y Amalia, con quienes intercambiaba saludos cordiales. Aparte de ellos, la siguiente casa estaba a casi 200 metros, siguiendo el camino de tierra que conectaba con el resto del pueblo. Tenía 3 perros que había recogido de la calle. No eran de ninguna raza en particular, simplemente perros criollos, buenos guardianes. Dormían en el patio. El primer indicio de que algo no era normal ocurrió una noche de martes, a finales de octubre. Hacía más frío de lo habitual y una neblina baja se había instalado en el valle desde el atardecer. Estaba revisando unos documentos en la mesa de la sala, con la única luz de una lámpara de petróleo. Alrededor de la 1 de la madrugada, los perros empezaron a inquietarse. No ladraban, emitían un sonido bajo, un gemido prolongado y lastimero que nunca les había oído. Salí al patio a ver qué pasaba. Los encontré a los 3 juntos, pegados a la pared del fondo, con el pelo erizado y las orejas gachas. Miraban fijamente hacia el camino, pero no se movían. El aire estaba helado y la niebla era tan densa que apenas se distinguían los árboles a unos pocos metros. No se oía nada fuera de lo común. El viento estaba quieto. No le di más importancia. Pensé que quizás algún animal salvaje, un coyote o algo así, andaba cerca. Los tranquilicé como pude y volví a entrar. Siguieron gimiendo de esa forma intermitente durante casi 1 hora hasta que finalmente se callaron. 2 días después, el jueves por la noche, se repitió la misma escena. Esta vez, sin embargo, los gemidos de los perros eran más intensos. Me asomé por la ventana de la sala, que daba hacia el camino. La niebla volvía a cubrirlo todo. Permanecí observando en la oscuridad durante varios minutos. No vi nada. Pero entonces empecé a escuchar algo. Era un sonido muy débil al principio, casi imperceptible. Un crujido rítmico, seco. Sonaba como madera vieja que se retuerce. Venía de la dirección del pueblo y se acercaba lentamente. Junto con el crujido, había otro sonido. Un roce pesado y arrastrado.
como de algo grande moviéndose con dificultad sobre la tierra y las piedras sueltas del camino. Mis perros, que habían estado gimiendo, se callaron de golpe. Estaban completamente en silencio, pero podía sentirlos, casi oler su miedo. Me quedé inmóvil junto a la ventana. El sonido se hizo más nítido. Era inconfundiblemente el de una carreta o algo parecido. Las ruedas de madera sin herrajes chirriaban a cada vuelta y el sonido del arrastre era el de las pezuñas de animales grandes, pero no era el paso firme de caballos o mulas. Era un paso lento, pesado, arrastrado. No había sonido de arneses de cuero ni de campanas, solo la madera que crujía y las pisadas lentas y pesadas. La lógica me decía que no podía ser. Nadie en el pueblo usaba carretas, y menos tiradas por bueyes en mitad de la noche. Se usaban camionetas viejas para el transporte pesado y burros para las cargas menores. Y en todo caso, ¿quién estaría moviendo algo a esas horas? El sonido se acercaba. Podía seguir su progreso por el camino. Pasó por la casa de mis vecinos, la de Hilario y Amalia. No escuché que sus perros ladraran, lo cual me pareció extraño porque siempre lo hacían ante cualquier ruido. La carreta seguía avanzando, ahora directamente hacia mi casa. El chirrido de las ruedas se volvió más fuerte, un lamento de madera seca y forzada. El paso de los animales era lento, deliberado. Me agaché un poco para que mi silueta no se recortara contra la luz de la lámpara que tenía a mi espalda. El sonido estaba casi frente a la casa. Sentí una corriente de aire frío que se filtró por las rendijas de la ventana. Mucho más intenso que el frío de la noche. El olor a tierra húmeda y a algo más, algo vagamente orgánico y descompuesto, llegó hasta mí. La carreta se detuvo justo delante de mi portón de madera. El silencio que siguió fue absoluto. Los insectos habían enmudecido. Los perros seguían sin hacer un solo ruido. Pasaron unos segundos que me parecieron una eternidad. Contuve la respiración. Esperaba oír a alguien hablar. O el movimiento de los animales. Pero no hubo nada. Solo el silencio. Y entonces, el sonido se reanudó. El mismo chirrido. El mismo arrastre pesado. La carreta se ponía de nuevo en marcha. Alejándose. Siguiendo el camino que se adentraba más en la sierra. La escuché durante varios minutos, hasta que el sonido se fue desvaneciendo en la distancia y el silencio de la noche volvió a ser llenado por el zumbido de los grillos. No me moví de la ventana hasta que no estuve seguro de que el sonido había desaparecido por completo. Fui al patio. Los perros seguían en el mismo rincón, temblando. No se acercaron a mí cuando los llamé. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la lámpara encendida, hasta que las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo. A la mañana siguiente, me levanté y salí a examinar el camino. Era de tierra compactada, con piedras sueltas. No encontré nada fuera de lo normal, ni huellas de ruedas, ni de pezuñas. Nada. El suelo estaba seco, a pesar de la humedad de la niebla nocturna. Durante el día fui al pueblo a comprar algunas provisiones. Todo parecía normal. La gente en el mercado hablaba de sus cosas, de la cosecha, del clima. No mencioné nada de lo que había oído. No sabía cómo empezar la conversación. Oigan, anoche pasó una carreta tirada por bueyes. Me habrían tomado por loco. La noche del viernes fue tranquila. Los perros durmieron sin novedad y no hubo sonidos extraños.
El sábado también. Empecé a pensar que quizás lo había imaginado, que el aislamiento y el silencio de la sierra me estaban jugando una mala pasada. El domingo por la tarde, vi a Hilario, mi vecino, arreglando su cerca. Me acerqué a conversar. Hablamos del clima, de cómo venía la siembra de maíz. Era un hombre de pocas palabras, como la mayoría en la región. Su esposa, Amalia, estaba sentada en el porche, desgranando mazorcas. Era una mujer menuda, de piel muy arrugada y ojos que parecían haberlo visto todo. En un momento de la conversación, de forma casual, le pregunté a Hilario si había escuchado algo raro las noches anteriores, algún ruido en el camino. Me miró fijamente por un instante. Su expresión no cambió, pero hubo un destello en sus ojos. Dijo que no, que él dormía profundamente. Amalia, desde el porche, no dijo nada, pero dejó de desgranar el maíz. Y se quedó con la mirada perdida en el cerro. El tema no se volvió a tocar. La siguiente semana transcurrió con normalidad. El trabajo me mantuvo ocupado. Viajé a una comunidad vecina y pasé una noche fuera. Regresé un miércoles por la tarde. Esa noche todo se repitió, pero con una diferencia. Los perros empezaron a gemir más temprano, poco después de la medianoche. El sonido era más desesperado. Me asomé al patio y uno de ellos, el más joven, estaba arañando la puerta de la cocina, tratando de entrar. Los otros dos estaban acurrucados juntos, inmóviles. El aire estaba otra vez frío y quieto. Y entonces, a lo lejos, escuché el crujido. Esta vez no me quedé en la ventana. Apagué la lámpara y abrí la puerta de la sala. Solo una rendija mínima. La oscuridad era casi completa. La luna era nueva. El sonido de la carreta se acercaba, idéntico al de la vez anterior. El chirrido de la madera, el arrastre pesado de las pezuñas. A medida que se aproximaba, me di cuenta de otro detalle. No había sonido de respiración de los animales, ni bufidos ni el resoplido de unas narices. Solo el roce mecánico de las patas contra el suelo. La carreta pasó frente a la casa de Hilario y Amalia. De nuevo, un silencio total por parte de sus perros. Siguió avanzando. Estaba a punto de llegar a mi casa. El olor volvió más intenso. Tierra de cementerio, hojas podridas y algo más. Un olor dulzón y penetrante, como de carne pasada. A través de la rendija de la puerta, mi campo de visión era limitado. Solo veía el camino de tierra y la oscuridad del cerro al fondo. La carreta entró en mi campo visual. No pude verla con claridad. Era una silueta oscura sobre la oscuridad. Grande, más alta de lo que esperaba. La forma era la de una carreta de trabajo, de las que se usaban antiguamente con dos ruedas grandes. Lo que la tiraba eran dos formas voluminosas y oscuras, con la cabeza gacha. No distinguí cuernos ni detalles. Solo su contorno pesado y lento. No había conductor. Al menos, no había nadie sentado en el pescante. Pasó lentamente frente a mi casa. El chirrido de las ruedas era casi doloroso de escuchar. Parecía que la madera se estuviera partiendo. Que los ejes se quejaran bajo un peso enorme. Pero la carreta parecía vacía. Era solo una estructura de madera oscura. Al pasar,
una de las ruedas golpeó una piedra grande en el camino. El sonido fue sordo, hueco. La carreta se tambaleó ligeramente y siguió su marcha sin detenerse. Siguió por el camino y se perdió en la oscuridad. Me quedé detrás de la puerta durante mucho tiempo. El olor persistió en el aire durante varios minutos antes de disiparse. Cuando finalmente salí al patio, los perros no se habían movido. Estaban paralizados de miedo. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña. Salí y vi movimiento frente a la casa de mis vecinos. Había un par de personas allí, hablando en voz baja. Me acerqué. Hilario estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared de su casa. Tenía la mirada perdida. Una de las mujeres que estaba allí me dijo que Amalia había muerto. La encontraron en su cama esa mañana. Simplemente no había despertado. El médico del pueblo, un hombre joven que venía 2 veces por semana desde la cabecera municipal, llegó más tarde. Dijo que parecía haber sido una falla cardíaca. Tenía una edad avanzada. No era algo inesperado. Nadie habló de la carreta. Nadie mencionó ningún sonido extraño en la noche. Durante el velorio, que se hizo en la propia casa, observé a la gente. Sus rostros eran solemnes, pero no había sorpresa. Era como si aceptaran lo ocurrido con una resignación antigua, como si formara parte de un orden de cosas que ellos entendían, y yo no. Las semanas siguientes fueron tensas. Cada noche, me encontraba a mí mismo escuchando, esperando el sonido. Los perros estaban nerviosos. Cualquier ruido los sobresaltaba. Un par de veces volvieron a gemir de esa forma extraña, pero el sonido de la carreta no volvió. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal no se iba. Había una pesadez en el ambiente, una quietud expectante. Un mes después del fallecimiento de Amalia, ocurrió de nuevo. Fue una noche sin luna, con un viento frío que bajaba de la sierra. Los perros empezaron su lamento poco antes de las 2 de la mañana. Ya conocía la rutina. Apagué la luz, me acerqué a la rendija de la puerta. A lo lejos, el chirrido inconfundible. Se acercaba siguiendo el mismo camino al mismo ritmo lento y pesado. Esta vez, cuando pasó frente a la casa de Hilario, que ahora vivía solo, se detuvo. El silencio fue total. Duró más tiempo que la primera vez que se detuvo frente a mi casa. Quizás un minuto entero. Yo observaba conteniendo el aliento. Luego, la carreta reanudó su marcha. El sonido de las ruedas al empezar a girar de nuevo fue como un quejido profundo. Continuó su camino. Pasó frente a mi casa sin detenerse y se alejó. No tuve que esperar a la mañana siguiente. Sabía lo que encontraría. Y así fue. Hilario había muerto. Lo encontraron en su silla, en el porche, como si se hubiera quedado dormido mirando las estrellas. El médico volvió a certificar una muerte por causas naturales. Después de eso, la gente del pueblo empezó a mirarme de otra manera. No con hostilidad, sino con una especie de distancia, de cautela. Como si mi presencia estuviera conectada de alguna forma con los sucesos. Yo no hablaba con nadie de lo que había visto o escuchado. ¿Qué podía decir? Mi trabajo en la zona estaba casi terminado. Decidí adelantar mi partida. La última semana que pasé en esa casa fue la peor. Casi no dormía.
Me sentaba en la oscuridad de la sala, mirando por la ventana, esperando. Los perros no salían de debajo del pequeño cobertizo del patio. Apenas comían, el miedo en la casa era algo tangible, una presencia física que lo ocupaba todo. La última noche, la víspera de mi partida, los perros comenzaron a gemir de una forma que nunca antes había escuchado. No era un lamento, era un aullido agudo lleno de pánico. Salí al patio y los vi corriendo en círculos, chocando contra las paredes, desesperados. Y entonces escuché la carreta. Venía por el camino, pero esta vez el sonido era diferente, más rápido. El chirrido de las ruedas era más agudo, más frenético. El paso de los animales no era un arrastre, era un trote pesado y decidido. Corrí adentro y cerré la puerta con el cerrojo. Me pegué a la pared, lejos de la ventana y de la puerta. Los aullidos de los perros se detuvieron abruptamente. Silencio total afuera. La carreta se acercaba a una velocidad que no parecía posible. El estruendo de las ruedas sobre la tierra era ensordecedor. Pasó frente a la casa como una exhalación de viento helado y olor a tumba. No se detuvo. Siguió su camino hacia la sierra. Pero yo sabía que esta vez era diferente. El silencio que quedó después no fue un silencio normal. No volvieron los sonidos de los insectos. Era un silencio vacío, muerto. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo, en un rincón de la sala, hasta que el sol salió. Cuando abrí la puerta por la mañana, los encontré. A los tres. Estaban en el patio, cada uno en un lugar distinto, como si hubieran caído en plena carrera. No tenían marcas. No había señales de violencia. Simplemente estaban allí, quietos, con los ojos abiertos y vidriosos. Cargué mis cosas en mi vehículo esa misma mañana. No me despedí de nadie. Simplemente me fui. Mientras conducía por el camino de tierra para salir del pueblo, no pude evitar mirar por el retrovisor. La casa de adobe, la cerca de Hilario y Amalia, el cerro cubierto de niebla. Sentí que escapaba de algo que no podía nombrar. Nunca he vuelto a Oaxaca. A veces, en noches muy silenciosas, si me concentro, creo que puedo escuchar a lo lejos un chirrido de madera vieja. Pero probablemente sea solo mi imaginación. Solo eso.